repasar el sistema venoso y bueno, vamos a ver que las venas no van a tener una lámina elástica interna o externa como en las arterias, y la luz de una vena va a ser mayor que la de una arteria de tamaño, pues es comparable, ¿no? Y las venas pues a menudo van a aparecer colapsadas o aplanadas cuando estas se seccionan. Los ramos venosos van a converger unos con otros para constituir vasos de mayor calibre, como sabemos, y pues los cuales a su vez van a ir reuniéndose entre sí para formar vasos más voluminosos, cuya convergencia, bueno, pues va a originar a más gruesos o unos troncos más gruesos, que pues estos van a constituir el sistema venoso. Y vamos a tener que van a existir dos sistemas venosos paralelos, que bueno, que van a ser paralelos a los sistemas arteriales. Y bueno, en primer lugar vamos a tener el sistema venoso pulmonar o de pequeña circulación, que se extiende de los pulmones al corazón. Y bueno, sus troncos principales son las venas pulmonares, que conducen sangre oxigenada o sangre roja a la aurícula izquierda. Y en segundo lugar vamos a tener el sistema venoso general, que corresponde a la circulación aórtica, y bueno, mediante el cual pues la sangre no oxigenada o sangre negra de las diversas redes capilares del organismo va a ser transportado a la aurícula derecha. Y bueno, las venas van a ser conductos menos elásticos que las arterias, van a presentar de trecho en trecho ensanchamientos que, bueno, exteriormente van a tener un aspecto de abolladuras o nudosidades, que va a corresponder interiormente a las válvulas incompletas. Las válvulas son un sistema endotelial que, bueno, obstruye periódicamente la luz venosa. Las válvulas generalmente tienen dos valvas y cada valva presenta un borde adherente a la pared venosa y un borde libre. También va a tener una cara parietal que va a estar orientada hacia el corazón y una cara axial convexa. Su número aumenta con la disminución del calibre de las venas, y las válvulas ostiales se van a encontrar en la desembocadura de las venas colaterales y terminales. Bueno, la baja presión sanguínea en las venas hace que la sangre está regresando al corazón, pues esta se enlatezca y incluso retroceda las válvulas que ayudan al retorno venoso, impidiendo el reflujo de sangre. La siguiente, por favor. Vamos a tener que pues algunas venas, aunque no todas, van a tener válvulas que, bueno, estas van a permitir el paso de la sangre en un único sentido, y las venas pequeñas tienen mayor número de válvulas que las grandes. Y bueno, los gruesos vasos del tronco o del cuello, pues estas casi no van a poseer válvulas, y estas van a ser relativamente abundantes en las venas del miembro inferior, en tanto que pues estas son menos frecuentes en el miembro superior. Y bueno, ya hablando de una manera general, pues podemos decir que son más numerosas en lugares donde la circulación se efectúa en el sentido contrario a la acción de la gravedad, y también en aquellas regiones en las cuales las venas están expuestas a compresiones durante los movimientos del cuerpo. Y bueno, en una vena o en una misma vena va a existir un determinado número de válvulas, en las cuales se hallan separadas unas de otras por intervalos constantes que dividen el vaso en segmentos iguales. Esto es válido igual para el estado embrionario, y esta distancia constante entre dos válvulas se denomina distancia fundamental. Ya entrando un poco más al tema, el sistema venoso va a estar formado, ya habíamos dicho, por dos sistemas, y el profundo y el superficial. Y bueno, sobre todo a nivel de extremidades, ambos sistemas van a estar interconectados por una serie de venas llamadas perforantes, que, bueno, estas mantienen el equilibrio circulatorio. Y bueno, la fuerza que impulsa la sangre de las extremidades superiores es fundamentalmente la gravedad. Sin embargo, esto no pasa en las extremidades inferiores, que, bueno, esta tiene que luchar precisamente contra esta fuerza para retornar al corazón, y lo hace a través de una serie de fuerzas que son las responsables del retorno venoso, que, bueno, son la contracción muscular, el resto del impulso del latido cardíaco y el efecto aspirativo del pulmón.
todas estas fuerzas actúan siendo ayudadas por el sistema valvular, que es como un sistema de compuertas y bueno, las cuales van a permitir el paso de la sangre hacia el corazón, pero al cerrarse impiden que se produzca un reflujo de la misma. Y por esta razón no hay varices en general en las extremidades superiores, ya que la gravedad por sí sola impulsa la sangre hacia abajo, y sin embargo en las extremidades inferiores, cuando falla alguno de los mecanismos mencionados, se produce la llamada pues insuficiencia venosa o la aparición de varices, edemas y en grados más avanzados con la intervención de otros factores. Las trombosis venosas, que bueno, este es el tema que vamos a ver. Y bueno, que este habla ya más de un fracaso absoluto del equilibrio circulatorio, del retorno, y pues este nos va a ocluir todo el sistema. Y la siguiente, por favor. Y ya, bueno, en esta imagen vamos a tener que el sistema venoso profundo y superficial, bueno, va a acompañar a las arterias, pues también va a estar debajo de los tegumentos, como en la safena interna y en la externa, y va a tener ramas perforantes, como ya lo había mencionado. Aquí en la imagen podemos ver cómo está constituida. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para definir bien el tema, bueno, va a ser una condición patológica del sistema venoso, la cual pues se va a caracterizar por la incapacidad funcional, como ya lo habíamos dicho, adecuada del retorno sanguíneo y debido a anormalidades de la pared venosa y valvular, que bueno, nos va a llevar a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. La que sigue. De acuerdo, ahora ya adentrándonos en la epidemiología, pues se va a tener que la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa va a ser de 1 a 2 casos por 1000 personas en un año. En cuanto a su frecuencia, esta va a ser un poco más elevada en el hombre, siendo de 1.30 por 1000 personas, y en la mujer es de 1.10 por 1000 personas igual. De acuerdo. Algo importante a mencionar aquí es que la enfermedad tromboembólica venosa es la principal causa de morbilidad y mortalidad en personas hospitalizadas, siendo esta de más de 500 individuos en Estados Unidos y en la Unión Europea que mueren por esta misma pues, patología, la cual va a comprender a la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, siendo esta última la tercera causa más común de muerte por enfermedad vascular, claro, después de la enfermedad arterial coronaria y del accidente vascular cerebral. Esta misma entidad va a tener una mayor incidencia a partir de los 65 años. De hecho, en un estudio señalaba que en personas de 65 a 69 años, la incidencia de la tromboembolia pulmonar es de 1.8 casos por 1000 habitantes. Y a medida que va avanzando pues esta categoría de edad, por ejemplo, en personas de 85 a 89 años, la incidencia casi se duplica, siendo de 3.1 casos por 1000 habitantes. Y bueno, aquí les puse un pequeño esquema en el cual se enumeran los tres principales factores de riesgo, las cuales serían la éstasis venosa, que esta es una afección en la cual la circulación de la sangre por las venas se va a dar de manera lenta, siendo más recurrente en las piernas. Y esta misma éstasis venosa va a provenir de varios factores, como lo sería un reposo en cama alargado, una lesión medular, un infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, shock y obstrucción venosa. El otro factor de riesgo sería la reactividad de la coagulación, en la cual se va a ver involucrado factores genéticos, embarazo y parto, anticonceptivos orales, síndrome de antifosfolipídico, el cual es una enfermedad autoinmunitaria en la cual los pacientes tienen
pues anticuerpos contra las proteínas de unión a fosfolípidos. Y finalmente la hiperhomocisteinemia, la cual es un grupo de enfermedades igual metabólicas poco frecuentes que se caracteriza por tener un nivel elevado de este aminoácido, de la homocisteína. Y finalmente, el último factor de riesgo sería el traumatismo vascular, que se puede dar por catéteres venosos que estén de manera permanente, cirugía, principalmente la cirugía ortopédica, traumatismos y o infecciones, y finalmente la fractura de cadera. En cuanto a la etiología, el origen de la trombosis venosa va a ser multifactorial y es precisamente por ese hecho que va a haber complejidad en su diagnóstico. Entonces, aquí se los dividí en dos. Existen dos grandes grupos de factores predisponentes que van a ser los adquiridos y los hereditarios. En el caso de que un paciente tenga ambos riesgos, tanto adquiridos como hereditarios, pues obviamente la probabilidad de trombosis se va a multiplicar. Entre los factores predisponentes adquiridos, cabe resaltar la edad avanzada, una enfermedad no clásica, aunque tenga tratamiento, inmovilización prolongada, ingreso al hospital, accidente vascular cerebral, alteraciones hormonales o tratamiento farmacológico. Ahorita esto va muy de acuerdo con los factores de riesgo y también con la fisiopatología de la enfermedad, por lo tanto se los vamos a repetir un par de veces más. Y en cuestión del otro grupo de factores predisponentes que son del tipo genético y o hereditario, puede ser son diversos con mayor o menor riesgo relativo y esto va a ser dependiendo si son homocigotos o heterocigotos y también va a depender de la gravedad en el que afecta la cascada de coagulación. Aquí nada más se los puse en 3 grados de riesgo para disminuir esto y para hacerlo mucho más sencillo, que en riesgo elevado es por un déficit de antitrombina 3, proteína C y proteínas. El riesgo moderado va a ser por un déficit en el factor 5 de Leiden, la protrombina 20-210A y el grupo sanguíneo 0 y deficiencia en el fibrinógeno. Y un riesgo bajo va a ser variantes en los factores 13 y 11 y fibrinógeno de la cascada de coagulación. La siguiente, por favor. Y para entender la fisiopatología, vamos a hablar un poquito de anatomía patológica. Como ya lo hemos visto en las anteriores exposiciones, se va a retomar un poquito esto. Entonces, el trombo venoso está formado por glóbulos rojos y fibrina. Una vez que se inicia la agregación plaquetaria, aparecen los glóbulos blancos y se inicia un proceso de depósito y de organización de mallas de fibrina. Aunque esta formación del trombo parece que tiene una adherencia hacia los vasos o a las paredes de los vasos, esta también puede fragmentarse y viajar hasta el pulmón, causando una de las complicaciones que ya habíamos mencionado y creo que es la principal de la trombosis venosa, que es las complicaciones de embolia pulmonar. Y también dependiendo del calibre del vaso y del tamaño del trombo, vamos a clasificarla como una obstrucción parcial o una obstrucción total. También cuando la trombosis venosa ya pasa a ser a un estado crónico, aquí se va a pasar, existe una migración de histocitos, fibroblastos y capilares venosos que van a generar una especie de cicatriz interna que lo que provoca es una resistencia al flujo. Bueno, una zona de alta resistencia al flujo. Y el cuerpo tiene como defensa natural, por así decirlo, tendencia a activar mecanismos autólogos de lisis ante los trombos y se le va a llamar trombolisis endógena. La siguiente, por favor. Por lo tanto, para la fisiopatología vamos a ver otra vez a Virchow, que lo mencionábamos también en la exposición pasada y lo mencionamos en los factores de riesgo. Virchow en el siglo XIX describió
de forma muy gráfica cuáles eran los 3 elementos o factores que iban a determinar la aparición de una trombosis. Estos son muy importantes para entender los temas pasados y porque esos son los 3 estados en los que se va a encontrar mayor formación de trombos. En estos 3 son el estado de hipercoagulabilidad, lesión endotelial o estasis venosa. Los vamos a ir viendo cada uno, pero el que es más importante o el que puede provocar la enfermedad como tal es el estado de hipercoagulabilidad. Y lo que puede provocarlo ya lo mencionamos en los factores de riesgo, entonces eso no lo vamos a saltar un poquito. La siguiente, por favor. Entonces, estasis venosa se los puse muy fácil para poder entenderlo rápido. Esto, como definición, es una detención o estacionamiento de la progresión de sangre en un territorio venoso. Y esto va a suceder con estados de inmovilidad, donde el flujo se ve en el tecido. En el tecido. Y esto va a favorecer el depósito de plaquetas y células sanguíneas e incluso puede provocarlo en las válvulas. Ejemplos de la estasis venosa van a ser por pacientes que hayan tenido una cirugía o pacientes que viajan mucho tiempo en avión, que permanecen mucho sentados, o personas ancianas que ya no tienen la capacidad de moverse mucho. La siguiente, por favor. La siguiente va a ser la lesión endotelial, que esta va a ser el aparato circulatorio va a estar predeterminado para controlar y reparar las lesiones que se producen a nivel endotelial. Cuando hay una agresión al endotelio vascular, se va a iniciar una reacción inflamatoria, lo que sería la trombosis, y esto va a provocar o va a iniciar un reflejo de vasoconstricción mediado por endotelina 1 y el factor activador de plaquetas. Esto va a provocar la exposición de sangre al espacio subendotelial, generando cambios plaquetarios y exposición al factor tisular. Todo este proceso va a activar la vía intrínseca de la coagulación. Este proceso va a iniciarse normalmente a nivel de las válvulas insuficientes tras traumatismos externos o en venas que han sido manipuladas o lesionadas por mecanismos iatrogénicos, como la colocación de vías centrales e implantaciones de catéteres o otros dispositivos. La siguiente, por favor. Para pasar al estado de hipercoagulabilidad, vamos a entender también, vamos a repasar un poquito a la Walt Disney y el proceso de coagulación y la cascada de coagulación, que este es un proceso que empieza con un precursor enzimático o enzimógeno y un cofactor glicoproteico, que estos se van a activar y van a catalizar una nueva reacción. Sabemos que más de 12 proteínas están involucradas en este proceso y también moléculas como fosfolípidos de membrana celular. Y en la cascada de coagulación, igual como repaso, vamos a tener la vía intrínseca o de activación por contacto, vía extrínseca o de activación por factor tisular y la vía común, que entendemos que la vía intrínseca y extrínseca son vías de iniciación, mientras que la vía común es donde estas dos se confluyen para convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Le puedes dar una más? Creo que no ha aparecido el cuadrito. Así, ahí está. Entonces, vamos a entender que un estado de hipercoagulabilidad va a depender del equilibrio entre los sistemas de protrombóticos y antitrombóticos. Cuando hay una alteración de este equilibrio es cuando se va a presentar este estado. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. De forma aislada, este factor de la triada de Virchow es el que genera mayor riesgo, aunque requiere de algún otro elemento desencadenante para este.
Como factores desencadenantes vamos a tener trombofilias congénitas, como déficit en el factor 5 de Leiden, como ya lo mencionábamos hace un rato, variantes en la protrombina, déficit de la proteína S y proteína C, déficit de la antitrombina, disfibrinogenemias y déficit de plasminógeno. Y también vamos a tener trombofilias adquiridas, que puede ser por el síndrome antitrofosfolipídico, hiperhomocisteinemia, aumento de la actividad de los factores 9, 11 y 8, déficit de plasminógeno y resistencia a la proteína C activada. Los principales desencadenantes o los más graves son el déficit de antitrombina y todos los de las trombofilias adquiridas. Como lo mencionaba, es importante señalar que por sí mismo un estado de hipercoagulabilidad no desencadena este cuadro y por ello la trombosis se puede iniciar localmente. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Puede darse en los senos venosos de una vena profunda, en una dilatación varicosa superficial o bien en una vena que ha sufrido una manipulación. La siguiente, por favor. Bueno, como cuadro clínico nos va a dar pues pesadez, dolor en las extremidades, también va a haber prurito, calambres musculares, estos pueden ser nocturnos, principalmente un edema, que bueno, este va a disminuir con el reposo, y telangiectasias o venas reticulares. También vamos a encontrar hiperpigmentación, como podemos ver en la foto de abajo, o lipodermatosis. La que sigue, por favor. Bueno, para su diagnóstico, en cuanto a la exploración física, bueno, vamos a palpar los trayectos venosos, revisando pues todo perfectamente. También las telangiectasias y venas reticulares, bueno, pueden ser estos unos signos tempranos. También, bueno, podemos encontrar ciertas irregularidades o ciertos abultamientos, también como ya les había mencionado, una hiperpigmentación o úlceras o lipodermatoesclerosis. Bueno, en este cuadro que les había puesto, si tenemos una sospecha de trombosis venosa profunda, bueno, podemos hacer también una ecografía y de ahí pues nos da dos vertientes, ¿no? Baja la probabilidad hacia la evaluación o una probabilidad moderada a alta previa a la evaluación. Esto, pues como ven, se puede resolver también con una ecografía normal o si nos puede dar una anormal. Y bueno, cuando nos da anormal, pues normalmente es tratarla. Normal, pues bueno, podemos considerar otros diagnósticos. O bueno, en cuanto a la probabilidad moderada alta previa a la evaluación, pues es medir el dímero D. Y bueno, si tiene el dímero D normal, pues vamos a hacer un seguimiento en 3 meses. Si el dímero D es elevado, bueno, vamos a repetir la ecografía de 3 a 7 días y bueno, si nos da una ecografía normal, pues nada, un seguimiento a los 3 meses. Si nos da una normal, pues ya es esta a tratar. La que sigue, por favor. Ok, la trombosis venosa tiene como tratamiento común la administración de fármacos anticoagulantes con el objetivo de evitar la progresión del trombo y reducir el riesgo de las complicaciones como embolia pulmonar y la tasa de recurrencia de esta. Los fármacos más utilizados actualmente se dividen en los anticoagulantes de prescripción aguda o precoz y los anticoagulantes de prescripción de continuidad. La siguiente, por favor.
Para el tratamiento con anticoagulantes, para un fácil estudio se dividen en 2 fases, que sería la primera fase, la heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Su vía de administración va a ser parenteral y las dosis se van a calcular de acuerdo al peso del paciente. Y la segunda fase sería con anticoagulantes como dicumarínicos orales, en situaciones especiales la heparina de bajo peso molecular y cada vez con un papel más importante, una nueva familia de anticoagulantes orales que lo mencionaban en la clase pasada, que son los inhibidores selectivos del factor X, como el dabigatran, apixaban, edoxaban y rivaroxaban. La siguiente, por favor. Entonces, la pauta de tratamiento se va a iniciar con una heparina de bajo peso molecular y suele ajustarse la dosis con el peso del paciente. Se da durante 5 días con una pauta de dicumarínicos con el objetivo de obtener un INR entre los 2 y 3. El INR es una razón normalizada institucional que es para determinar qué tanto está coagulando el paciente o no. Entonces, los valores normales de INR es entre 2 o 3 o algunas bibliografías dicen que de 2 a 4. Por arriba de 4 significa que el paciente tiene un riesgo elevado a hemorragias y cuando está en 1 es que el paciente no está coagulando. Entonces, tras la primera fase del tratamiento, la duración debe de ser 3 meses. Sin embargo, puede variar de 6 a 12 meses o indefinidamente dependiendo de cada caso. Más adelante les puse unas tablitas que vienen en la guía de práctica clínica que resumen todo esto de lo que les estoy diciendo. Ok, perdón, disculpa que te interrumpa. Antes de que sigas, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Ahí donde nos dices del INR, el INR de 1.0 es lo normal. O sea, el paciente está en equilibrio normal, ¿sale? La idea de anticoagular al paciente es llevarlo al doble de los tiempos de coagulación, por eso te ponen entre 2 y 3. O sea, 2 veces el valor de INR, que sería 2.0, 2.4 o máximo 3. Cuando tú llevas a un paciente a ese promedio que es el INR de coagulación, el paciente tiene menos riesgos de formar coágulos, que es lo que queremos, ¿no? Anticoagularlo. Pero también nos podemos pasar, por eso ese es como nuestro control. Y efectivamente empiezan con hemoglobinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. Más o menos al cuarto, quinto día, tomas un control de los tiempos de coagulación, incluyendo el INR, o sea, el TP y TPT y el INR. Y si ya tu INR te lo reportan de 2.4, 2 punto y tantos, ya estás en el proceso de anticoagulación. Y es cuando puedes iniciar ya los tratamientos por vía oral. Porque si no, ese paciente lo estarías aplicando prácticamente todo el tiempo, ¿sí? De hecho, esto es muy importante y está muy bien la presentación en base al tratamiento. Este problema, digamos, es lo que estamos viendo en los pacientes del COVID. Ellos tienen un problema de hipercoagulación. De hecho, por eso se mueren, se trombosan, se infartan, tromboembolia pulmonar, ¿sí? Entonces, a todos los pacientes, por ejemplo, ahorita en la etapa del COVID, les iniciamos una anticoagulación, ¿sí? Una profiláctica. No llegamos hasta los niveles de 2 punto y tantos, pero se ha visto que con la enoxaparina llega a disminuir ese riesgo de hipercoagulación. Ajá. Entonces, a los pacientes de COVID, nomás como un punto, pues, paciente que pesa menos de 80 kilos, 40 unidades de enoxaparina subcutánea. Más de 80 kilos, ya les tocan 60 unidades cada 24 horas. Ajá. A esos pacientes no les llevamos hasta una anticoagulación como aquí, como en el tema que estamos revisando. Todo el tiempo que están hospitalizados, ahí los mantenemos con esa enoxaparina profiláctica. Ok,
porque vemos que aumenta el dímero D, aumenta el fibrinógeno, que son reactivos, o son, por decirlo así, desperdicios de la coagulación. Entonces, un paciente que nos llega con un fibrinógeno muy elevado y con el dímero D también elevado, seguramente ese paciente se va a complicar y muy seguramente va a fallecer. También nos ha servido como un marcador para ver el pronóstico de los pacientes. Ajá. Pero bueno, ya no los interrumpo. Sigan, por favor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok. Parte de este tratamiento va a consistir en la aplicación de una terapia compresiva de forma precoz con medias elásticas. Les puse algunos ejemplos de heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, más adelante en la presentación vienen unas tablas que vienen en la guía de práctica clínica. La siguiente, por favor. Estas son las tablas que les mencionaba. Va a depender, va a depender de las heparinas no fraccionadas de bajo peso molecular y otros medicamentos. Son prácticamente las fases que les mencioné, resumidas en la tablita anterior, pero aquí más o menos lo explican de una manera más detallada, con todo y monitoreo. La siguiente es, dale 2 porque es la misma tabla, solo que la dividí, por favor. Esa. Entonces, también aquí puse lo del INR, que es una guía para ajustes de dosis y monitoreo al inicio del anticoagulante oral, cuando es pacientes complicados o pacientes no complicados. En los pacientes no complicados, van a ser todos los pacientes, excepto mayores de 75 años, con enfermedades sistémicas, con medicamentos que potencializan con cumarínicos y con falla hepática. Y en los pacientes complicados es lo mismo, con 75, excepto con mayores de 75 años, con enfermedades multisistémicas y con incremento de potencia de warfarina, me parece, y con falla hepática. Entonces, el INR es lo que nos va a ayudar a guiarnos para saber si las dosis que le estamos dando al paciente están correctas o no. Ya más o menos les traté de explicar y nos reforzó el conocimiento el doctor con el INR que se debe tomar. Y un INR ideal, se podría decir, va a ser de 2 a 3. Si nos pasamos de 3 y hasta por arriba de 4, debemos de disminuir las dosis. Y si tenemos de 1.0 a 1.3, debemos de incrementar las dosis. La siguiente, por favor. Esta es la que les mencionaba del paciente complicado, que es lo mismo de que les acabo de explicar. Nada más que en lugar del medicamento que potencializa con cumarínicos, va a ser con warfarina en el paciente complicado. La siguiente, por favor. De acuerdo. Y finalmente, para concluir, les hablaré un poco acerca del pronóstico, en el cual, a pesar de que se dé un tratamiento adecuado con los anticoagulantes, cerca del 50% de los pacientes, específicamente un 49%, llegan a presentar lo que se conoce como el síndrome postrombótico, ¿no? La cual es la complicación más crónica de la trombosis venosa profunda. Este trastorno se va a asociar con una disminución importante de la calidad de vida de aquellos que lo padecen y también en un alto costo para los sistemas sanitarios. Y esto va a ser debido a que el coágulo o el trombo de sangre que se ha formado durante esta enfermedad puede causar daños en la vena, lo que puede dar lugar a un aumento de la presión venosa. Y esta misma presión venosa puede causar problemas a largo plazo, como serían hinchazón, daños cutáneos y finalmente las úlceras varicosas que se encuentran cerca del tobillo. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.